Bueno, comenzamos porque tenemos el tiempo muy ajustado y de hecho es el primer favor que voy a pedir a los ponentes, y es que cada uno de vosotros os ciñáis pues a esos 15 maravillosos minutos en el que nos vais a trasladar un mensaje seguro que cargado en muchísimo contenido, ¿vale? En esta sesión, esta segunda sesión tecnológica, vamos a contar con 6 ponentes y comenzamos. La primera sesión viene de la mano de Albert Miret Fontelles, ingeniero de telecomunicaciones, con más de 20 años de experiencia en proyectos TIC en el ámbito de la salud. Y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado, ha participado en transformación digital, modernización de aplicaciones sanitarias e integración de sistemas entre atención primaria y hospitalaria. Además, ha participado activamente en el soporte a la adhesión de nuevas entidades a la atención primaria en CatSalud y en la implantación de proyectos en el visor de historia clínica de salud. También nos acompaña David López Heras, médico de familia y asesor funcional en el área de sistemas de información de CatSalud. Y la presentación que nos van a hacer pues lleva por título La gestión integral de alergias y relaciones adversas en Cataluña. Pues nada, adelante. Hola, buenas. Bueno, pues venimos a presentar aquí el nuevo registro de alergias que tenemos en el CatSalud, que lo hemos estado preparando y está a punto de ver la luz. Previamente os explicaremos un poco cuál era el punto de partida de la herramienta que hemos querido transformar. Estamos hablando de un sistema completamente distribuido, con multitud de diferentes sistemas informáticos que tenemos por todo Cataluña. Y el reto era pues, hacer una herramienta que permita eso, gestionarlo de manera más eficiente. Las alergias actualmente en Cataluña ya se están publicando en lo que sería HC3, pero no es la totalidad de ellas. Y este proyecto es más ambicioso porque lo que pretende es dar a luz a muchas más de las que actualmente estamos registrando. Las limitaciones que nos hemos encontrado en el proyecto, y las exponemos así de forma gráfica y rápida, a nivel de atención primaria es un tema más de codificación. La codificación que se ha utilizado hasta ahora para calificar las alergias era el ATC. A lo largo del proyecto se vio que había catálogos más idóneos para poder realizar este tipo de codificación. Después el David entrará más en detalle en cómo se hizo este análisis. Las pantallas que teníamos daban una navegación poco intuitiva y no facilitaban el hecho de registrarla, ni generar asociaciones, ni lo que debería ser el acto de poder informar con facilidad las alergias y las reacciones adversas en el sistema actual. Y después también teníamos un problema de interoperabilidad limitada, porque cuando queríamos notificar a farmacovigilancia cualquier tipo de notificación, tenía que ser con un sistema externo, ¿no? Y eso se tenía que solventar con el nuevo proyecto. Después, si miramos otros componentes que también intervienen, como es el caso de HC3, vemos que la gestión de todo lo que se publica en HC3 es muy fácil de llevar a cabo por parte del proveedor que ha publicado, pero después tenemos ciertos problemas si hay que modificar la información por terceros, ¿vale? Y después el hecho de que la información no esté en catálogos que puedan ser muy fácilmente compartidos, como podría ser el SNOMED, que después ya comentaremos, pues dificulta también la hora de comunicarnos con la historia clínica de salud o el Patient Summary. ¿Cuáles eran los objetivos del proyecto y cuáles son los que nos hemos marcado? Vale, la idea principal era eso, de desarrollar un microservicio para el registro y gestión de las alergias y reacciones adversas que pudiera ser consumido por todos los proveedores del SISCAT. La idea es centralizar la información en el RDC, el repositorio de Dades Clíniques, que está basado en el estándar OpenAir, y nos marca cómo tienen que ser estos datos, porque cualquier dato que acabe en el RDC tiene que venir marcado por un template y en base a unos arquetipos. Por lo tanto, ya tenemos unas garantías de que ese dato está cumpliendo ciertas características que Salud impone, ¿no? Entonces, también el hecho de persistirlo en el RDC ha hecho aflorar que utilizáramos catálogos como el SNOMED o el MEDRA para poder registrar la información, y esto nos contribuye a que mejoramos de manera considerable la interoperabilidad con otros sistemas, porque ya estamos trabajando con información estructurada, con catálogos internacionales, y es mucho más fácil extrapolar esta información a otros sistemas.
Y otra piedra angular que hemos abierto dentro del proyecto es el permitir hablar con farmacovigilancia mediante la aplicación propiamente sin tener que ir a una página externa y así facilitar que esta información pueda fluir de manera más ágil hacia farmacovigilancia. El proceso de cómo se ha llevado a cabo el proyecto, bueno, así explicado a grandes trechos por metodología. Ha habido toda una fase de descubrimiento en la cual han intervenido de manera muy proactiva todos los funcionales y donde ha permitido descubrir e identificar todas las historias de usuario y todas las transformaciones que teníamos que hacer. Después de estas historias de usuario se han cargado en un backlog y que el proyecto se ha llevado de manera agile. Lo hemos ido interiorizando sprint tras sprint, pudiendo presentar después de cada sprint el incremento de producto que íbamos consiguiendo con el proyecto y hacer una pieza que se adaptara muy a las necesidades que nos estaban marcando nuestros funcionales y que se adaptaba muy bien a lo que querían buscar con la declaración de las alergias y reacciones adversas. Y ahora pasará al David a... Vale. Yo quería comentar que en la fase de descubrimiento han participado representantes de todos los estamentos o de todas las organizaciones implicadas, desde el proceso de prescripción hasta la notificación, personas de farmacovigilancia, de unidad del medicamento, médicos de familia, alergólogos. Y lo primero que nos planteamos es qué catálogo usar, ¿no? Y cómo querían buscar los profesionales las sustancias que querían registrar, ¿no? Por un lado, queríamos buscar por marca comercial, pero también queríamos poder buscar por principio activo, por grupo terapéutico o grupo farmacológico, alimentos, excipientes o otras sustancias. A la hora de buscar catálogos nos planteamos que tenían que ser catálogos estándares, lo más estandarizados posibles, y que tuvieran un fácil mantenimiento y si pudiera ser no un mantenimiento nuestro, sino que fuese un catálogo internacional. Nosotros elegimos, por un lado, el catálogo de productos farmacológicos del CatSalud para poder hacer búsquedas por marca comercial y, por otro lado, el catálogo de sustancias SNOMED, que él ya está clasificado en 3 subgrupos, el de medicamentos, el de alimentos y el de otras sustancias, y hemos hecho ad hoc un subgrupo de excipientes también consensuado con los alergólogos y hemos ampliado el número de grupos farmacológicos que teníamos en atención primaria porque aparecieron nuevas necesidades. Con todo esto, al final, ¿qué hacemos? Registramos la sustancia que ha generado la reacción adversa o la alergia con SNOMED de sustancia, ¿vale? Pero si el profesional ha elegido la búsqueda por marca comercial, además podemos añadir 2 atributos, el código ATC y el código nacional, que esto nos permite en el futuro, bueno, en el futuro no, con la propia aplicación, arrastrar toda la información hacia el Centro Catalán de Farmacovigilancia cuando se quiere notificar una reacción adversa. En el mismo proceso hemos cambiado el concepto que utilizábamos o que se utilizaba en HC3, que se utilizaba el concepto de SNOMED de trastorno, por ejemplo, el SNOMED de alergia al ibuprofeno, y lo hemos cambiado por el SNOMED de sustancia. Ahora lo que guardamos es el ibuprofeno, que es lo que nos permite tener una interoperatividad más directa con el Patient Summary o la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Mantenemos el ATC, que nos sirve para mantener un sistema de alertas que tiene la Estación Clínica de Atención Primaria y así tenemos todas estas posibilidades. Eso sería la estética del frontend de la pantalla de alergias y reacciones adversas. También nos encontramos que había profesionales que querían registrar que habían preguntado o no tenían alergias a medicamentos, pero no otro tipo de alergias o otro tipo de reacciones adversas. Entonces se puede marcar por separado tanto las alergias medicamentosas como las no medicamentosas, como las reacciones adversas no alérgicas. Eso sería un poco la estética que queda cuando está relleno los registros. Y nosotros al final lo que hacemos es registrar por principios activos individuales. Si, por ejemplo, el profesional hace una búsqueda, una asociación, el sistema ya le propone registrar todos los principios activos o seleccionar solamente alguno de ellos. Y si selecciona todos, los vincula entre ellos para que se pueda ver de dónde procede ese registro. Como veis, nos permite poder poner la alergia en sospecha confirmada o descartada. Y además se puede consultar toda la trazabilidad del registro, porque si se han producido cambios, cualquier profesional puede ver cómo se registró esa alergia, qué cambios ha producido y quién lo ha hecho y cuándo y por qué. La segunda decisión grande que tuvimos que tomar es cómo íbamos a registrar las sintomatología de las reacciones adversas. Y en este caso tomamos la decisión de usar el catálogo Medra,
para unificar el lenguaje que usábamos en sanidad con el del Centro Catalán de Farmacovigilancia, que además es el mismo lenguaje que se utiliza a nivel internacional en ensayos clínicos, prospectos y etcétera, ¿no? Para ello hemos hecho una selección del catálogo MEDRA, porque tiene más de 80.000 términos y para simplificar la búsqueda hemos seleccionado un subcatálogo en las cuales el nivel PT es idéntico al LLT, que bueno, si no conocéis el catálogo, es un catálogo estructurado jerárquico, y así se reducían los términos bastante y se simplificaba la búsqueda para el profesional clínico. Es mantenido por el Centro Catalán de Farmacovigilancia y lo alojamos en nuestro servidor terminológico. Y descartamos el CIN-10-MC porque no incluye muchos síntomas o alteraciones analíticas que MEDRAS incluye, y el SNOMED porque nos parecía más complejo de mantener todo el subconjunto específico de síntomas y tener que hacer mapeos. Hemos intentado también facilitar al profesional identificar cuando una reacción adversa es una alergia o no, porque en la literatura encontramos que en general tendemos a registrarlo todo como alergia, incluso cuando el mecanismo de la reacción adversa no ha sido alérgica, y ya ofrecemos al profesional, cuando quiere registrar una alergia, un catálogo de síntomas que son los más habituales para alergias, de manera que si no lo encuentra aquí, pues se puede plantear el que quizás no es una alergia, sino una reacción adversa con otra base fisiopatológica, ¿no? También hemos estructurado lo que es la clasificación de la gravedad en alergias con un estándar internacional de clasificación de la anafilaxia. En reacciones adversas no alérgicas, como grave y no grave, pero hemos incluido la leve y moderada porque clínicamente nos pareció que el clínico podía tener esa necesidad de registrar esta diferencia. Y siempre basado en, bueno, hemos añadido ayudas para ayudar al profesional a registrar todos estos, estructuración de datos. Por último, también hemos estructurado los motivos de eliminación y los motivos de descarte para intentar facilitar el que todo el mundo haga lo mismo de la misma manera y justifique por qué lo hace. Y lo último que vemos es la integración del formulario de notificación de reacciones adversas al Centro Catalán de Farmacovigilancia, que antiguamente lo hacíamos en un aplicativo externo, ahora está integrado en el propio registro, arrastra los datos del registro para no tenerlos que volver a rellenar, tanto del medicamento, los síntomas, los datos del paciente, del profesional, y se facilita muchísimo la notificación desde la propia aplicación. Y se comunica todo vía API al Centro Catalán de Farmacovigilancia. Hemos creado también un pequeño plugin que está alojado en la cabecera de la nueva estación clínica de atención primaria con el resumen de las alergias y reacciones adversas del paciente, que ahora es consultable desde cualquier pantalla y no como antes, que solo se podía consultar desde la pantalla de prescripción. Sí, ahora entraremos un poco en detalle, pero por encima de que el proceso venimos de un sistema legacy que ya tiene alergias y reacciones adversas, ya sea porque los tiene primaria o porque las tiene HC3, y entonces hay todo un proceso de migración que hemos tenido que llevar a cabo y que tiene sus pasos, ¿no? Y dentro de este proceso de migración se han creado nuevos grupos farmacológicos, también se han establecido reglas de cómo tiene que ser esta migración para acabar en el registro final, se ha hecho un tratamiento de fusionados, y después una parte importante es que todos los conflictos que han aparecido quedarán registrados como alertas y podrán ser revisados de manera manual por parte de los profesionales. Este sería el volumen de datos que actualmente estamos trabajando en primaria a nivel de alergias y reacciones adversas, junto con hospitalaria y HC3, ¿vale? Hay una fusión porque es lo que hemos comentado al principio. No todas las alergias y reacciones adversas son publicables en HC3, es un subconjunto y es compartido, ¿vale? Y ahora la idea es poderlo juntar y solucionar todos los conflictos y todas estas alergias que hasta el momento no teníamos correctamente identificadas. Sí, para la resolución de estos 65.000 casos de conflictos no resolubles de forma automática a través de mapeos, lo que se ha añadido es en la pantalla un aviso cuando hay un conflicto en la migración, tanto en la pantalla como en el detalle del widget, que nos avisa de que hay un conflicto de datos en la migración. Se puede entrar a validar cuál es el dato que nos queremos quedar, o bien generar un nuevo registro con este conflicto, pero con el paciente delante y entrevistando cuál eran los motivos, ¿no?, de ese dato de mala calidad que no se ha podido migrar de forma automática. Bueno, básicamente, para concluir, es básicamente que nos hemos centrado en esto, en que la información acabe en el repositorio de datos clínicos de manera estructurada. Esto nos garantiza una mejor seguridad del dato porque lo tenemos ya en base de catálogos, minimiza errores porque está todo en un mismo
en un mismo repositorio, evitamos duplicidad de información por no tenerlo que compartir con diferentes sistemas de manera o con catálogos diferentes, que es lo que nos venía sucediendo hasta ahora, y facilita la interoperabilidad del hecho de trabajar con estándares que hasta el momento no estábamos utilizando. Después también hemos mejorado las integraciones con farmacovigilancia, que es lo que hemos ido comentando, y todo esto nos garantiza que después también seamos más eficientes a la hora de conectarnos con la historia clínica de salud o el Patient Summary. Y bueno, sí, básicamente. y para acabar solamente comentar que después de la implantación de atención primaria, nuestro próximo reto es convencer y extender la implantación a los proveedores de atención hospitalaria y también incrementar la integración con el Centro Catalán de Farmacovigilancia para incorporar nuevas funcionalidades como el seguimiento de las relaciones adversas o la incorporación de nueva información. Y muchas gracias a todos. Gracias, David y Albert. Y bueno, seguimos con la siguiente ponencia, que lleva por título El poder de la predicción de glucosa. Nos la presenta Rubén Pons García, Product Lead de Soluciones Digitales de Roche Diagnostic. Y nada, y nos va a llevar de la mano al mundo de la predicción en una enfermedad crónica como es el crónico diabético. Hola, buenos días. Como han presentado, soy Rubén. Formo parte del equipo de marketing de Roche Diagnostics y hoy un poquito vamos a ver el poder y el beneficio que puede aportar la predicción de los datos de glucemia en la monitorización continua de glucosa. En primer lugar, me gustaría empezar un poquito a dar un poco de contexto qué es la diabetes y algunos datos que nos pueden ayudar a entender pues, cómo puede ayudar a esta tecnología a los pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen que tomar alrededor de 180 decisiones diarias relacionadas con su terapia, como pueden ser insulinas, cuántos carbohidratos, si tengo que comer, no tengo que comer. Estas decisiones se añaden a todas las decisiones como una persona que tenemos que tomar. Entonces, es claro y es evidente que cualquier tecnología, tenemos que diseñar tecnología para que ayude a estas personas a facilitarles esta decisión, a automatizar estas decisiones y ayudarles a que esta carga mental que supone la diabetes sea lo menor posible. Otro dato interesante es que solo el 25%, aunque hemos avanzado mucho en tecnología en los últimos años, ha habido muchas incorporaciones en tecnologías en diabetes, como son los sensores de glucemia, las bombas de insulina, pero aún existe el reto del control glucémico. Y solo entre el 25 y el 55% de las personas con diabetes consiguen tener un buen control glucémico, lo que nos indica que hay margen de mejora y que la tecnología tiene que seguir avanzando para superar estos retos. Si entramos en más detalle de los retos que supone vivir con diabetes, podemos ver que las hipoglucemias severas aún existen y de media las personas con diabetes tipo 1 aún sufren un evento hipoglucémico severo al año y con menor frecuencia las personas con diabetes tipo 2 con insulina, pero 1 de cada 4 también está sufriendo un evento hipoglucémico severo. Como veíamos anteriormente, el control glucémico sigue siendo un reto y hay que mejorar en el control glucémico de las personas con diabetes. Pues el 40% de las personas con diabetes con diabetes tipo 1 siguen sin tener un buen control glucémico. Igualmente las personas con diabetes tipo 2 con insulina, el 45% tampoco consiguen un buen control glucémico. Y al final las hipoglucemias nocturnas siguen siendo aquellas hipoglucemias que son peligrosas porque muchas veces son desapercibidas, siguen existiendo y casi el 50% de las personas con diabetes 1, con tipo 1, siguen teniendo hipoglucemias nocturnas y el 40% de las personas con diabetes tipo 2 también las padecen, ¿no? Esto nos hace pensar que sí que es verdad que los sensores de glucemia han ayudado mucho a mejorar estos datos, han ayudado a mejorar el control glucémico, pero sí que sigue existiendo en esta tecnología algunas necesidades que creemos que aún no están cubiertas, como puede ser el miedo a la hipoglucemia. O sea, los pacientes que usan sensores, hay algunos que aún siguen teniendo miedo a la hipoglucemia, lo que les hace a veces tener un control que estar siempre un poquito más para arriba de lo que deberían. Muchas veces también tienen una mala calidad del sueño, las hipoglucemias nocturnas pueden producir una mala calidad del sueño, las alarmas, que es cuando se producen, pues al final genera esa mala calidad del sueño que acaba convirtiéndose en interrupciones también durante el día a día, ¿no? Pues las personas con diabetes, pues si no tienen una buena calidad del sueño, acaban por a veces tener mal humor o alteraciones durante el día. Y también con esta introducción de los sensores se ha visto pues, que las demasiadas alarmas puede generar una fatiga, demasiados datos también pueden generar una saturación y al final lo que vemos es que aún hay un margen de mejora para mejorar la calidad de vida con las personas con diabetes.
Y por ello pensamos que existe aún la necesidad de que estas soluciones de monitorización continua de glucosa sigan avanzando y sigan aportando novedades basadas en los datos. Novedades que nos permitan una gestión más proactiva de la enfermedad, reduzcan la angustia por la diabetes, la fatiga por las alarmas y, en definitiva, mejoren la calidad de vida de las personas con diabetes. Y en este sentido, en Roche creemos que la predicción de la glucemia es una funcionalidad que puede ayudar mucho a superar estas barreras que veíamos. Pero ¿en qué se diferencia un poquito la predicción de la glucemia, ¿no? Con lo que tenemos hasta ahora? ¿Qué diferencias hay de la predicción de la glucemia a las soluciones que tenemos de monitorización continua de glucosa actuales? Y aquí nos gusta destacar 2 puntos. Uno es primero las fechas de tendencia. Hasta ahora la monitorización continua de glucosa nos enseña qué ha pasado con la glucosa en el pasado, hasta el momento de ahora. Tenemos el dato qué valor de glucemia tenemos ahora y nos indica cuál es la tendencia. Esta tendencia está basada en los últimos cambios de la glucosa en los últimos 15 minutos. Si nos basamos en este cambio en los últimos 15 minutos, puede ser, como vemos en el ejemplo, tendríamos a pensar que podríamos tener una hipoglucemia en breve. Y cuando vemos en realidad, por ejemplo, en el ejemplo, que los datos de glucemia pues, evolucionan de otra forma y esto nos podría llevar a tomar unas decisiones erróneas, en el caso de que interpretemos esta tendencia como una predicción. En la siguiente imagen vemos cómo la predicción de la glucemia, aportando un modelo predictivo basado en inteligencia artificial que tiene en cuenta no solo los datos de los últimos 15 minutos, sino más datos de glucemia, la hora del día, los carbohidratos y las insulinas, es capaz de predecir la glucemia de una forma y dar una información más útil al paciente, más ajustada y predictiva para que pueda prevenir posibles episodios tanto de hipoglucemia como de hiperglucemia. En resumen, las fechas de tendencia estiman con una extrapolación lineal cuáles han sido los cambios de las lecturas recientes del sensor, nos ayuda a entender el dato actual, saber hacia dónde se dirigen según los cambios en los últimos 15 minutos. En cambio, la predicción de glucosa nos ayuda a tener una predicción de glucosa de valores más futuros, por ejemplo, a 2 horas, basados en un modelo de mediciones, datos del diario e inteligencia artificial. Y nos ayudan a entender cuáles son los valores futuros, a saber cuándo pueden haber hipers y hipoglucemias y al fin que el paciente pueda estar preparado para evitar esas posibles excursiones. Un poquito pasar de una gestión reactiva a una gestión proactiva. Y en este sentido, otra funcionalidad que es diferencial es las alarmas. Como las alarmas, al final lo que hacen las alarmas actuales de los sensores es avisar al paciente cuando ya se encuentra en un episodio o ha alcanzado ese episodio tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. Es aquí pues la gestión que puede hacer es una gestión correctiva, ¿no? Vemos que cuando es conocedor de esa hipoglucemia puede tomar una acción que le ayuda a corregir. La predicción de la glucemia aquí puede ayudar a que esta gestión sea más proactiva. O sea, avisando, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo puede avisar en la parte derecha de la presentación. Podemos ver cómo la predicción avisa al paciente antes de que tenga un episodio de hipoglucemia y le ayuda a ser proactivo y a evitar ese episodio. En nuestro caso, lo que lo vemos es que la predicción de glucemia entendemos que puede, como vemos, ayudar, es diferencial respecto a lo que tenemos actualmente y con nuestra solución, Accu-Chek Smart Guide, presentamos 3 algoritmos predictivos que van a ayudar al paciente en la gestión de su diabetes. El primer, como veíamos, es la predicción de glucosa baja. La funcionalidad de esta predicción es avisar al paciente hasta 30 minutos antes de que vaya a tener una hipoglucemia para que pueda actuar y evitarla. También la predicción de glucosa a 2 horas, que lo que muestra es un gráfico de cómo pueden estar los valores hasta 2 horas del paciente para que pueda estar preparado, para que pueda saber qué va a pasar con su glucemia en las próximas 2 horas y pueda tomar acciones correctivas o al menos tener la información de lo que va a pasar para prevenir. Y el tercer algoritmo, que es la predicción de hipoglucemia nocturna. Este algoritmo lo que calcula es cuál es la probabilidad, puede definir antes de irse a acostarse a la cama, conocer cuál es la probabilidad de que durante la noche tenga una hipoglucemia y estratifica esta probabilidad entre baja, media o muy alta. Así el paciente antes de ir a dormir puede tomar una acción para evitar esa hipoglucemia nocturna, que sabemos que es uno de los retos
de la gestión de la diabetes. Al final, estos algoritmos han sido entrenados con datos. Son 3 modelos predictivos que utilizan inteligencia artificial y han sido entrenados con datos de la población adulta que representan aproximadamente 65.000 días de datos de pacientes con diabetes. Y cada uno de los algoritmos funciona de una forma, ¿no? El primero es un modelo de clasificación que clasifica al paciente de si tiene riesgo o no tiene riesgo y le envía la notificación. Y es importante destacar que estas predicciones o todos los algoritmos son personalizados. O sea, todas las notificaciones utilizan datos individuales del paciente. En el caso de la primera, pues vemos que necesita un mínimo de 10 minutos de datos y utiliza máximo un día de datos del sensor para, en cada 5 minutos, estratificar si tiene este riesgo o no tiene riesgo de tener una hipoglucemia. En el segundo caso, la predicción que veíamos a 2 horas es un modelo de regresión y utiliza los datos individuales de la glucemia y como mínimo necesita 1 hora y máximo en el modelo incluye 14 días de datos del sensor. Y al final lo que obtenemos es una curva continua de la estimación de la glucemia en las 2 horas. Y para finalizar, la última modelo de predicción, que es la predicción de hipoglucemia nocturna, tiene en cuenta, necesita un mínimo de un día de datos y tiene un máximo de 28 días de datos que tiene en cuenta para cada noche ir catalogando cuál es el riesgo de hipoglucemia en esa noche que tendrá el paciente y darle aproximadamente en qué hora se podría producir esa hipoglucemia. Todas estas funcionalidades predictivas han sido testadas y se ha probado cuál es su precisión. Han sido probadas con distintas bases de datos, teniendo en cuenta datos de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, y todas ellas han demostrado tener un rendimiento eficiente de la predicción. Por ejemplo, la primera, entre el 99,5 y el 94% de los valores supera la precisión clínica del test AB, donde caen los resultados. La predicción de glucosa baja notifica correctamente el 95% de los eventos hipoglucémicos y la predicción de hipoglucemia nocturna predice correctamente si habrá una hipoglucemia nocturna el 77% de las veces. A continuación me gustaría mostraros un vídeo donde se muestran pues, 2 o 3 episodios cotidianos donde se ve muy claramente cómo puede la predicción de glucemia ayudar a las personas con diabetes. Muchas gracias y solo como conclusión, la predicción de glucemia creemos que viene a ayudar a esas 180 decisiones que veíamos al principio que tienen que tomar las personas con diabetes, ayudar y a superar algunos de los retos como puede ser el miedo a la hipoglucemia y las hipoglucemias nocturnas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy interesante. Todo lo que sea predecir, anticiparse y un mejor gobierno de la enfermedad, estupendo. Bueno, seguimos con la tercera sesión,
Nos la va a presentar Jesús Pulgarín Paños, de NTT Data, Senior Healthcare Manager de NTT, 18 años de experiencia en el ámbito de la salud, trabajando en el ámbito nacional e internacional, y responsable del Centro de Excelencia, Interoperabilidad y Estándares de Información. Y la presentación viene titulada con European Health Record Exchange Format. Adelante, todo tuyo. Muchas gracias, María José. Bueno, comienzo. Bueno, voy a hablar de este tema, ¿vale? Que es el nombre impronunciable en inglés, ¿vale? Pero básicamente se refiere al European Health Data Space y al estándar de interoperabilidad que surge a partir de él, ¿vale? Voy directamente al contenido. ¿Qué es el European Health Data Space o el Espacio Europeo de Datos Sanitarios? Bueno, esto, como sabéis, es una regulación que se ha aprobado recientemente y que al final lo que viene es a marcar un nuevo marco de referencia diseñado para básicamente permitir el intercambio seguro, estandarizado y transfronterizo de datos sanitarios, especialmente a partir de la pandemia. Entre otras muchas decisiones, una fue darle más empuje a esto, ¿vale? El objetivo es fundamentalmente mejorar la atención al paciente, la investigación y la innovación clínica, pero siempre respetando todos los temas regulatorios y de protección de datos, ¿vale? Al final, esta regulación viene derivada de la Estrategia Europea del Dato, ¿vale? Donde al final lo que se pretende es que los datos fluyan de manera fluida, valga la redundancia, entre todos los sectores, entre todos los países de la Unión Europea, siempre intentando que haya alta disponibilidad de datos de alta calidad, ¿vale? Y siempre respetando las reglas y los valores europeos, ¿vale? Y al final, ¿qué hace el European Data Space? Regular tres cosas: cómo se usa el dato a nivel primario, a nivel secundario y la interoperabilidad, ¿vale? La regulación tiene ya un plan de implementación previsto, ¿vale? Que está básicamente pintado aquí. Aquí fundamentalmente resaltar tres cosas, ¿vale? Que creo que son importantes. Bueno, una que ya se ha aprobado, se aprobó en enero. La otra es que en 2027 se espera que ya estén todos los actos de implementación desarrollados, ¿vale? Que vienen a detallar cómo se tiene que implementar la regulación. Y especialmente 2029, que es cuando va a ser obligatorio, en teoría, ¿vale? Según este plan, que todos los proveedores de historia o todas las soluciones de historia clínica electrónica sean compatibles con el estándar. No se podrá, en teoría, presentar ningún sistema a ninguna licitación que no sea compatible, al menos con el primer conjunto de categorías, ¿vale? Que son, bueno, al final, Patient Summary, prescripciones y dispensaciones, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque es verdad que parece que queda mucho, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta también que el estándar y todo esto se está aún desarrollando, ¿vale? Entonces, habrá poco tiempo probablemente. ¿Qué es el HRXF? ¿Vale? Esto al final son las siglas del estándar de interoperabilidad. Bueno, al final el estándar de interoperabilidad no se tiene que ver como un estándar más con el cual tengo que contar, sino que al final es, digamos, un conjunto de guías de implementación que ya se apoyan en un estándar ya existente, que es HL7 FHIR, ¿vale? Que busca unificar y normalizar cómo se realiza la interoperabilidad entre los sistemas de información clínica, ¿vale? ¿Y cómo se ha construido? ¿Vale? Esto es importante porque puede ser un poco un lío, ¿vale? Al final se ha decidido hacer una estrategia basada en capas, una estrategia que ellos llaman federada, donde hay 4 capas concretamente, ¿vale? Tenemos la parte global, ¿vale? Que define normalmente lo que se puede linkar con HL7 Internacional, que define la guía de implementación general, ¿vale? Universal, la llaman ellos, de la cual se especializa o deriva la guía europea, ¿vale? Que viene liderada por HL7 Europa, ¿vale? Esta es la cajita verde que aparece ahí. Y de estas se pueden derivar varias, ¿vale? Fundamentalmente, dos importantes a destacar, lo que se llama aquí, o ellos llaman ex-borders. Es que la terminología muchas veces es importante porque, bueno, no sigue un patrón decidido por ellos, pero bueno. Ex-border refiere fundamentalmente al My Health at You, que, como sabéis, es la iniciativa que viene a provisionar la infraestructura para el intercambio transfronterizo de datos, ¿vale? A nivel primario. Luego está My Health Data at You, que es para la parte secundaria. Entonces, para esto se especializa otra guía de integración
otra guía de implementación, ¿vale? Concreta, y también se puede especializar, se pueden encontrar guías a nivel nacional o regional, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque si buscáis, por ejemplo, el Implementation Guide de laboratorio, vais a encontrar 5 o 7 si empezáis a buscar y dice, ¿cuál es la buena? Bueno, al final sigue esta estrategia. Esto es importante entenderlo porque si no, cuando vas a referenciar una guía, dices, bueno, ¿y yo con qué me tengo que integrar? Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Como he comentado, estas guías se desarrollan basadas en HL7 Fire, ¿vale? Y lo importante también es que esto no está cerrado, esto se está todavía desarrollando. Ahora en la siguiente os cuento un poco, ¿vale? Hay un montón de iniciativas, aquí hay algunas, que están haciendo distintas cosas con el estándar, ¿vale? Se está creando la infraestructura en lo que aparece la estrella moradita, se están definiendo muchos artefactos, ¿vale? Lo marco en la estrella blanca. Aquí principalmente se definen en una joint action que se llama el XT-EHR, ¿vale? Que participan varios países, organizaciones, donde están definiendo los modelos lógicos y otros artefactos. Se está innovando y experimentando, haciendo pruebas, por ejemplo, el proyecto Expand the Age, donde al final se intenta llevar a la práctica la teoría que se desarrolla, ¿no? Que se define, digamos. Oye, vamos a ver si esto realmente es factible en un entorno real y se da soporte. Ahora hablaré también de eso, ¿vale? Con algunas iniciativas, ¿vale? Al final, no me voy a parar mucho aquí, pero al final, estos son los artefactos o las entidades que para cualquier guía de implementación en Fire se tienen que tener en cuenta. Es importante entender cómo se está esto trasladando al estándar. Los datasets, los conjuntos de datos, ¿vale? Se están definiendo. Aquí os dejo la URL en lo que se llama la European Health Network Guidelines, ¿vale? Aquí se definen los principios básicos, los casos de uso y los conjuntos de datos que luego se usan en la guía de implementación. Los modelos lógicos se están trabajando y refinando fundamentalmente en esta acción conjunta, ¿vale? Que la he mencionado antes, el XT-EHR, ¿vale? Ahí también tenéis el enlace. Y luego los value sets y las guías de implementación, que bueno, hay un montón de varias iniciativas que están evolucionándolas e implementándolas. Por ejemplo, ahora hay otro proyecto que se llama A2X, que sigue evolucionando esta guía de implementación, ¿vale? ¿Y cuál es el resultado de esto? Os pongo el ejemplo de laboratorio, ¿vale? El resultado de laboratorio, ¿vale? Y os he dejado aquí también los enlaces para que podáis ver en la práctica, ¿no? Tenemos la guideline, ¿vale? Donde se definen los datasets, ¿vale? Que tenemos publicadas en la URL que he dicho antes. Y aquí ya tenemos, veis, las guías de implementación universal y europea, ¿vale? Aquí podéis ver los enlaces, de la cual se deriva la guía de implementación Xborder para MyHealth.you, ¿vale? Al final es un refinamiento que se hace donde, pues en este caso, se hace un subconjunto de datos que son los que se incluyen en la guía de implementación para MyHealth.you. Y a su vez ya hay varias guías de implementación a nivel nacional, ¿vale? Como viene aquí, por ejemplo, aquí tenía, si recuerdo muy bien, Italia, Suiza y Chequia, ¿vale? Aquí va por barrios esto, ¿vale? Hay países que tienen más y países que tienen menos. Pero es importante porque lo que os decía, cuando se va a buscar y yo con qué tengo que ser compatible, bueno, pues en teoría hay retrocompatibilidad, es decir, tú si eres compliance con la guía de tu país, serás compliance, ¿vale? Pero bueno, todo esto está, como he dicho, todo esto está en construcción, ¿vale? Es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿cuál es el grado de aplicación práctica de esto? ¿Vale? Nosotros, como NTT Data, hicimos un análisis. Nosotros hemos participado estamos participando en estos proyectos, en varias iniciativas. Y uno de los trabajos que hicimos a final del año pasado fue realmente hacer ver la aplicación práctica de esto en un entorno real. En este caso, en el Servicio Andaluz de Salud, del que somos proveedores. Pues cogimos la guía de implementación y dijimos, oye, ¿cómo está esto? ¿no? Y en concreto, informe de alta e informe de laboratorio, ¿vale? Aquí podéis ver el resultado, ¿vale? En la izquierda es informe de alta y en la derecha laboratorio, no tengo las etiquetas, pero es eso, ¿vale? Básicamente, nuestro análisis se basó en un criterio en tres niveles, ¿vale? Básicamente intentamos categorizar los datos, la disponibilidad de los datos en alto, medio, bajo, donde alto es un dato que está directamente disponible en el informe, medio
es que no está disponible, pero se puede obtener con alguna transformación en alguna otra entidad de negocio que existe. Y bajo es cuando directamente los sistemas de información no soportan ese dato y habría que hacer desarrollos en ello, ¿vale? El resultado, bueno, aquí depende mucho de la interpretación, pero en general se puede ser positivo, ¿vale? Para laboratorio apenas es un 1% de los datos los que no están disponibles y para informe de alta sí que es un 12%, ¿vale? Esta información al final, pues nosotros seguimos trabajando. Como comentaba antes, esto al final son iniciativas que están trabajando, retroalimentamos y esto sirve para mejorar las guías de implementación al final, ¿vale? Después de todo esto, pues hay un montón de. Pues, seguramente diréis, madre mía, esto es un poco lío o no. Bueno, la comisión lo que sí que contempla es que será necesario dar soporte, ¿no? A organizaciones, sistemas de salud, desarrolladores productores de productos de historia clínica electrónica. Bueno, me gustaría comentar 3 iniciativas fundamentalmente, o tres aspectos. El primero es la participación en iniciativas y proyectos de innovación en curso, ¿vale? Todas estas iniciativas fomentan y reciben con agrado participación, ¿vale? De cualquier tipo de actor que quiera colaborar, ¿vale? Porque al final la idea es que esto sea una construcción conjunta del estándar, ¿vale? Para que realmente tenga éxito. Entonces, hay figuras como la del partner asociado, donde tú te puedes unir si es un proyecto que ya está en curso y con una inversión propia puedes participar. Luego, la segunda es habrá formación específica, ¿vale? Hay una iniciativa concreta que es el proyecto Expanding Innovative Alliance, ¿vale? Nosotros en este caso también participamos, es del programa Erasmus, donde se van a crear materiales formativos específicos e itinerarios concretos, ¿vale? Y se va a formar a los profesionales, ya como parte del proyecto. Es decir, vosotros participaréis, no tiene ningún coste, más allá del propio de inversión de ir. Y el objetivo aquí es formar hasta 10.000 profesionales hasta 2028, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, os invito, además os dejo aquí mi contacto, a que si tenéis alguna duda o incluso queréis, pues nos aviséis, ¿vale? Porque esto, ya os digo que es un proyecto que la comisión ha montado y que estaremos encantados de ayudaros. Y finalmente, se ha licitado recientemente un centro de soporte para el estándar, ¿vale? El centro de soporte lo que permite fundamentalmente, lo que va a habilitar es una comunidad de práctica, un centro de soporte en sí y se va a desarrollar un toolkit con un conjunto de herramientas con objetivo de facilitar la adopción del estándar, ¿vale? Esto entrará en funcionamiento en los próximos meses, seguramente este año seguro, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Quería ser más o menos, creo que estoy en tiempo, o sea que... Muy bien, perfecto. Perfecto. Seguimos con las presentaciones. En esta presentación nos acompaña Marc Puigvert Fulladosa, de la empresa Siemens. Y la presentación que comparte con todos nosotros es Transformando el futuro del diagnóstico, orquestación multimodal con IA en la salud. Bueno, perdona, cosas del directo. Marc es ingeniero en telecomunicaciones y bioingeniería en la Universidad de Navarra, MBA en el IES. Con 14 años de experiencia en el campo de la salud, actualmente lidera la IA en salud digital para Siemens, ¿no? en todo el ámbito europeo. ¿Vale? Venga, pues adelante. Bueno, pues gracias, María José. Como siempre es un honor estar aquí y poder compartir con vosotros esta sesión tecnológica. Entonces, como comentaba María José, hoy vamos a hablar un poco de cómo vamos a poder orquestar todas estas iniciativas que llegan al mercado, ¿no? Y de este tipo de presentaciones habréis encontrado 1000 tipos de categorizar la inteligencia artificial, desde la especialidad en concreto, el caso de uso. Yo lo que quiero que veamos hoy es que incluso con la disrupción de la IA generativa, pues estamos entrando en un mundo, como veis aquí, pues totalmente exponencial, ¿no? en la generación de inteligencia artificial y para casos de uso concretos dentro del ámbito clínico, ¿no? Entonces hay un momento que tenemos que parar a pensar pues cómo podemos generar esta palabra que muchas veces ya empezáis a oír dentro de estas iniciativas, que es la orquestación, ¿no? Para generar la interoperabilidad oportuna, cumplir sobre todo a nivel normativo con, pues también, ¿no? Con las directrices que nos lanza la Unión Europea, con los AI Act,
poder optimizar, escalar todo ese tipo de iniciativas y sobre todo pues que también tengan un impacto real, ¿no? en los trabajos, en los flujos de trabajo clínicos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la capa más alto nivel, ¿no? que podemos encontrar en ese ecosistema heterogéneo y complejo, pero si aterrizamos a nivel de regulación, pues ya vemos que también nos encontramos dentro de lo que pueda ser una regulación que podemos debatir si es la correcta o no, pero dentro de lo que puedan ser las agencias, ¿no? Europea o la FDA, pues ya nos estamos viendo que a lo largo desde el 1995 hasta a día de hoy, pues estamos entrando directamente en una curva exponencial de iniciativas ya reguladas como producto médico que pueden ser usados en la práctica clínica, ¿no? Con una aplicabilidad real, ¿no? de esos casos de uso. Y como veis, pues ya estamos llegando casi a los 1000 dispositivos que están basados en esos modelos de IA y que, como veis, hay más de 300 empresas generando esas iniciativas, ¿no? Entonces, ¿que habrá una consolidación? Puede ser. También es verdad que seguirá esto subiendo a nivel de estas iniciativas. No obstante, pues tal vez en 1995 podrían ser que los primeros modelos apareciesen en imagen, pero ya vais viendo que aunque a día de hoy todavía la radiología o el diagnóstico por la imagen sea donde hay la madurez de esa, ¿no? Aplicabilidad de la inteligencia artificial en los casos de uso, vamos viendo cómo van apareciendo pues, nuevas especialidades, nuevas zoologías, ¿no? que podríamos llamarle, que ya incorporan modelos que tienen un caso de uso regulado y aplicable al flujo clínico, ¿no? como puede ser la atención primaria, endocrino, dermatología. Entonces, lo que vemos, pues, aparte de eso, es que pues, van a ir llegando tanto iniciativas desde pues los players, ¿no? tradicionales de alta tecnología, como son pues los proveedores de modalidades, pero van a ir incorporándose empresas nicho del sector que saben muy bien, que pueden entender muy bien ese caso de uso y saber aterrizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues viendo y recogiendo un poco lo que hemos visto en esa tendencia, pues ya vemos que esas 3/4 partes de los modelos regulados siguen en radiología con ya una incidencia va empezando a crecer en el mundo de la cardiología y lo que decíamos, acompañando con las otras especialidades, que dentro de 10 años, si vamos en esa curva exponencial, seguirá creciendo, pero vamos viendo que pues, sociedades, ¿no? dentro del ámbito clínico, pues también empiezan a mostrar pues, esa necesidad de adopción en los flujos de trabajo, ¿no? Eso necesita pues, una escalabilidad, una implantación correcta y necesitan pues, que dotemos de mecanismos de plataformas tecnológicas que ayuden a aterrizar esos casos de uso. Eso además no es solo vale, he visto un modelo que parece bueno, que quiero implantarlo en un flujo de trabajo, sino que necesito medir esa ROI, ¿no? Ese retorno de la inversión. Y ese retorno se puede medir en términos puramente económicos, ¿no? De cuánto he invertido, cuánto me he ahorrado en costes, pero también pueden ser número de días que el equipo de IT ha dedicado en la implantación de ese modelo de inteligencia artificial. Tiempo de lectura informado de un especialista de la especialidad X, ¿no? O cuánto tiempo lleva el paciente pues, hospitalizado en comparación a aplicar antes una IA, no sé, en un caso de ictus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, viendo todo eso, hacia donde vemos que va toda esta tendencia dentro del campo de la inteligencia artificial y esta visión que tenemos dentro de Siemens, si lo pintamos dentro de un continuum asistencial del paciente, donde tenemos varios, ¿no? hitos, donde puede ser desde la prevención, el cribado, el diagnóstico, el tratamiento, la hospitalización, incluso luego pues, el seguimiento y la monitorización, pues vemos que, si veis un poco en la presentación, pues vamos encontrando puntos de conexión de casos de uso, ¿no? Donde tal vez en atención primaria pues sea relevante un caso de uso que nos ayude a automatizar los registros de la consulta, ¿no? Mientras el médico de atención primaria puede dedicar tiempo a escuchar al paciente. O en cribado, pues los típicos y tradicionales modelos de machine learning de tratamiento de imagen, para encontrar hallazgos y para poder generar alertas. O en radiología lo que puede ser optimización de protocolos, derivaciones. Bueno, vais viendo que van apareciendo una serie de algoritmos que en algún momento tenemos que ser capaces de poder llegar a orquestarlos y no solo en ese continuum asistencial, sino a nivel también de condición clínica, ¿no? Ese continuum asistencial lo podemos tener para un paciente diabético, para uno que tenga una
una afección cardiovascular. Entonces necesitamos pues, llegar a un concepto de orquestación, ¿no? Y aquí es donde pues, lo que nos tiene que ayudar es a poder mitigar pues, ya solo el tema normativo, ¿no? De cumplimiento de GDPRs, de lo que comentábamos antes de la regulación europea, facilitar esa interoperabilidad con los sistemas críticos de sanidad, ¿no? Como son los GISES, la historia clínica, el PACS, los LISES. Sobre todo también poder gestionar ese ciclo de la vida de la IA, es decir, poder entender bien y supervisar esos modelos, dejar tener de una forma amigable y transparente cómo están comportándose y cómo han sido entrenados, trabajar evidentemente todo lo que es la privacidad y seguridad. Y otra cosa que no es baladí, sobre todo con la incorporación de IA generativa, pues la optimización de recursos, ¿no? A nivel de infraestructura, ¿no? Poder tener bien dimensionado para poder reducir la carga en lo que es la infraestructura de hardware, ¿no? Propiamente. Entonces aquí es donde al final todo esto tiene que ir acompañado en poder ofrecer pues toma de decisiones que llamamos confiables al clínico, ¿no? Que le dé una forma de no solo abrazarlo a nivel de flujo de trabajo, sino que esos resultados, esos hallazgos, pues tengan esa evidencia, esa confianza para que puedan usarlos, ¿no? Entonces, con esa tecnología lo que queremos, pues volviendo hemos visto un poco los problemas, lo que necesitamos es pues, generar esos mecanismos en cada uno de estos bloques, pues en la parte normativa generar la autenticación, autorización, auditoría de esos modelos, de saber quién tiene los accesos. En la parte de interoperabilidad, generar los mecanismos de APIs oportunos para tener esas conexiones con los estándares de interoperabilidad del sector, ¿no? El DICOM, FHIR, HL7, pues OpenHR. Todo lo que es la gestión del ciclo de vida del dato, pues ser capaces de tener un catálogo, ¿no? Un registro de esos modelos, tener trazabilidad de cuál es su especificidad, sensibilidad, su área debajo de la curva, bueno, con cualquier métrica que haya sido entrenado y que dé esa relevancia clínica para ser usado. Y luego, pues también en la capa de privacidad, dar toda esa, bueno, ese concepto del zero trust, ¿no? De pedir permiso antes de abrir la puerta a cualquier entrada al sistema. Y, sobre todo, como veremos, también en la parte del Technology Stack, pues ofrecer esa optimización de recursos para que podamos ir dotando de esa capa de computación al algoritmo en cuestión cuando lo necesite, según la priorización y el caso de uso necesario. Y finalmente lo que comentábamos, ¿no? Que nos permita tener esa capa de interpretabilidad del algoritmo, poder ser explicable a los clínicos, ¿no? Entonces aquí al final la idea que tiene Siemens es poder desplegar este concepto de la forma de orquestar, que es nuestro iHub, ¿no? Como plataforma tecnológica que nos permite generar, pues como habéis ido viendo, esa capacidad multimodal, multiclase y multidepartamental de poder trabajar el dato dentro de una institución sanitaria y tener esa escalabilidad que se pueda trabajar a nivel hospitalario como a nivel sistémico, ¿no? Con un sistema regional de salud. Entonces, aquí lo que tenemos es que ser capaces de trabajar con los distintos sistemas de información. Es verdad que, como decíamos, el campo de la radiología y el DICOM ha sido siempre uno de los grandes motores, ¿no? Y precursores de la inteligencia artificial, pero seguir capaces de adaptar toda esa visibilidad, ¿no? Y toda la parte pues, técnicas a nivel de multiclase, en el sentido de poder trabajar con machine learning, IA generativa o algoritmos de lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es esta capacidad o esta plataforma que nos permite trabajar a nivel de infraestructura y ser eficientes en poder utilizar pues, pues distintas capas a nivel de generar el rendimiento adecuado con la parte de computación, con las GPUs o las CPUs, todo eso con también una orquestación a nivel de infraestructura, poder trabajar en on-prem o en hiperescalares. Y luego con toda la parte o la layer, ¿no? de MLOps para poder tener pues, toda esa orquestación con los modelos de registro de los algoritmos, de poder enrutarlos y generar esos nodos o los pods para poder levantar los algoritmos en cuestión cuando son necesarios. Entonces, si levantamos esto, lo llevamos más a una capa más de flujo y saliendo del entorno de la radiología, pues nos encontramos pues, poder ser capaces de tener esas entradas de APIs y que tengamos tres bloques, por sintetizarlo un poco, donde tenemos una capa de enrutamiento que nos permite buscar en ese conjunto de reglas y protocolos cuál es el caso de uso que tiene que mapear con un registro de modelos y poder
lanzar ese modelo de IA, que puede ser incluso iniciativas propias que pueda tener un sistema regional, porque tienen sus sandbox y sus iniciativas fuera del entorno más regulado, pero que tiene su valor clínico, y la capa de lo que habíamos visto antes a nivel de mercado, ¿no? De iniciativas que pueda traer una empresa, una startup, pues que está con su regulación y nos puede traer valor, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco más rápido por el tiempo que tenemos, al final lo que queremos es generar esa gobernabilidad de los casos de uso y trabajar en lo que hablamos de condiciones clínicas, ¿no? Para que ese motor, ¿no?, nos pueda permitir, pues, buscar bien cuál es el modelo de IA que a día de mañana, pues, se va a ofrecer como parte del catálogo que pueda tener un sistema regional o un hospital. Y todo eso dotado de lo que comentábamos, para poder monitorizar el rendimiento, registrar los modelos en base de datos para tener los catálogos, las versiones, las especificidades, y luego poder explotarlo a nivel pues no sé, ejemplo de TAC de tórax, pues cómo ha permitido detectar X nódulos de pulmón, ¿no? Y ya acabando, pues también ofrecer esa capa de aplicación que luego veremos en un proyecto en concreto qué flexibilidad necesita para trabajar desde una capa más visual del orquestador, o se va a quedar como una capa backend y el orquestador va a actuar puramente como plataforma tecnológica, ¿no? Entonces, aquí es dar esas facilidades, y luego que vieseis, pues, un par de casos de uso súper rápidos en un pathway oncológico, como ya vamos encontrando, pues, en la práctica clínica real, ¿no? Donde vamos encontrando modelos de IA que actúan en todo lo que habíamos visto del continuum asistencial, ¿no? Desde no sé, un LLM que nos recoja en historia clínica toda la información del paciente, un algoritmo de machine learning que detecte nódulos pulmonares en el cribado, que todo eso, cuando se deriva para hacer una biopsia, pues ya tenemos un algoritmo de PDL1, del biomarcador PDL1 en anatomía patológica, o un NLP que extrae más biomarcadores en genética, y que todo eso, pues, no dejan de ser puntos de control que luego ya, esto ya es para otro día, pero todos los agentes empezarán a interactuar y nos van a generar interacciones cuando haya que hacer, por ejemplo, en oncología, haya un modelo de inteligencia artificial que necesite todos esos datos para dar otro output, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos que tiene significado. Y esa es la parte clínica, y ya acabo. Y eso es a nivel de procesos. También hay IA que va muy involucrada a nivel de procesos, y aquí es un ejemplo ¿no?, en un proyecto de RIS, cómo puedes incorporar IA que pueda trabajar más en encontrar hallazgos incidentales, optimización de protocolos. Entonces, todo eso al final no deja de ser la forma de poder gobernar, pues, casos de uso dentro de un entorno sanitario en la forma más multimodal. Y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muy interesante, porque abrimos la caja de Pandora del IA y sabemos dónde empieza. Ya nos podemos hacer una idea con todos estos casos de uso. No sabemos cómo acabará, pero muy interesante. La siguiente ponencia es sobre medicina 5P, extrayendo potencial de los datos genómicos para más innovación, ¿vale?, en la salud. Y bueno, pues nos la van a presentar dos compañeros de Fujitsu, Diana Iglesias Jiménez, ingeniera informática y doctora de IA. Trabaja como investigadora y gestora en proyectos de innovación para la aplicación de la IA en biomedicina y salud. Desarrolla su actividad en diversas instituciones como el CNIO y Barcelona Supercomputing Center, National Cancer Institute de Estados Unidos, y en la actualidad es directora de Soluciones Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial para Genómica y Salud. Estás entretenida, ¿vale? Y bueno, y el compañero Raúl Balín Ferreiro de Fujitsu también, Senior Research Manager en Fujitsu Research of Europe, responsable de desarrollo y validación de soluciones de inteligencia artificial para diagnóstico genético. Bueno, pues me imagino que nos traeréis también casos de uso. Adelante, es vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Y como decía María José, mi compañero Raúl Balín y yo de Fujitsu vamos a presentar nuestro trabajo en genómica y en medicina 5P, medicina personalizada, preventiva, predictiva, participativa y poblacional. Como sabéis, Fujitsu lleva muchos años trabajando en salud, y dentro de salud tenemos un área dedicada totalmente a genómica y medicina personalizada, donde llevamos años trabajando con los servicios de salud y estamos detectando, pues, muchos retos a la hora de esa implantación de la genética clínica en los hospitales.
Uno de esos retos, pues, por ejemplo, el flujo de trabajo manual, donde hay gran cantidad de pasos en el proceso de análisis genómico con múltiples puntos donde pueden surgir errores y donde los tiempos se pueden extender. Por lo tanto, es necesaria una automatización. También durante la gestión de muestras, ¿no? Donde hay una probabilidad alta de errores en el proceso y donde, pues, por ejemplo, pues, no hay una doble validación que nos permita mantener siempre esa correspondencia, esa relación entre la muestra, el paciente y el resultado. También problemas en el análisis y la interpretación de los datos genómicos, ¿no? La dificultad de mantener actualizados los datos del paciente y anotados con información actual que nos viene constantemente de fuentes de datos externas o de la literatura científica. En interoperabilidad también hay retos, como puede ser la integración de la información de todos estos sistemas de información genómica con el resto de sistemas que hay en los hospitales, como puede ser la historia electrónica, la historia clínica electrónica, perdón, los sistemas de farmacia o la imagen médica. También hay un gran reto en el almacenamiento de datos, donde bueno, pues se están creando muchos hilos de datos, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma o incluso a nivel de hospital no se comparten datos, algunos datos entre departamentos. Por último, pues una carencia de recursos humanos especialistas, expertos, donde nos faltan equipos de bioinformáticos y donde todas estas herramientas que se desarrollan para análisis genómico pueden dar soporte a los clínicos y apoyar ese trabajo informático necesario. Para afrontar todos estos retos, pues como os decía, hemos estado mano con mano con los servicios de salud españoles, trabajando en distintos proyectos y bueno, ahora mismo estamos trabajando en algunos de ellos. Medigenomics, por ejemplo, acabó ya en 2023, fue una primera prueba de concepto para poder demostrar la implantación de ese sistema de análisis genómico en la parte asistencial, ¿no? Y comprendía desde la visita del paciente al médico, donde transcribíamos toda la conversación y extraíamos ya datos clínicos, hasta la generación del informe final, la integración con la historia clínica del paciente y también esa comunicación tanto al paciente como al doctor de los resultados. También ahora mismo estamos trabajando en Génesis, que es el sistema corporativo del Sistema Murciano de Salud para el análisis genómico y donde estamos desarrollando casos de uso. Trabajamos también en el proyecto OMIGES, donde desarrollamos el sistema corporativo de oncología de precisión para el SISCAT con 12 hospitales de Cataluña, donde desplegamos las plataformas de análisis genómicos y centralizamos el dato. Y por último, pues, se nos ha adjudicado el primer proyecto dentro del programa SIGENES, que sabéis que es un programa del Ministerio de Sanidad para comunicar todos los datos genómicos entre las comunidades y tener una biblioteca de variantes centralizada en la que poder hacer consultas. Este proyecto lo estamos desarrollando en Aragón, ha empezado hace unos meses y bueno, pues en él esperamos tener esta comunicación con el Ministerio donde transmitamos las variantes e integrar todos los datos genómicos en los distintos hospitales de Aragón. Fujitsu, además de estar desarrollando en asistencial todos estos proyectos, implantando la medicina genómica, vamos un paso más allá y queremos meter innovación en todas estas plataformas genómicas, ¿no? Los nuevos problemas que estamos detectando en los clientes a través de nuestra división de I+D, representada aquí por Raúl Balín, pues conseguimos introducir, transferir todas estas innovaciones que a veces llegan un poco más tarde al mercado, ¿no? Y que hemos detectado que ya las están pidiendo los servicios de salud de cara al programa SIGENES y a sus departamentos de análisis genómicos, a sus servicios de análisis genómico. Entre estas herramientas, que os las presentará Raúl ahora, pues están los algoritmos para predecir la patogenicidad de variantes, donde queremos reclasificar esas variantes de significado incierto para saber si realmente están condicionadas relacionadas con la condición o la enfermedad del paciente, modelos de procesamiento de lenguaje natural para la extracción de datos clínicos, la extracción, por ejemplo, de HPOs, para poder obtener ese dato clínico y una vez que hagamos el análisis genómico, pues establecer relaciones de genotipo y fenotipo. Y por último, modelos de inteligencia artificial multimodales para diagnóstico y pronóstico médico, donde integramos datos de diferente tipo, datos de imagen, datos genómicos, datos clínicos, pues por ejemplo para la predicción, la clasificación del cáncer de pulmón o la predicción de la supervivencia en cáncer de mama. Y bueno, sin más retraso, doy paso a mi compañero para que os presente en detalle estos trabajos innovadores. Gracias. Gracias, Diana. Bueno,
dejadme que me presente un poco antes de continuar. Yo vengo de Fujitsu Research. Diana, bueno, no tenemos muchas oportunidades de hacer una presentación así acerca de qué es Fujitsu Research y qué actividades realizamos. En Fujitsu, la unidad de investigación está centralizada en Japón, cuenta más o menos con unos 700 investigadores y tiene delegaciones alrededor del mundo. Por continentes, tenemos delegaciones en América, en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Yo represento a Fujitsu Research of Europe, de la delegación europea. Su headquarter está en Londres y hay 2 delegaciones más o 2 sucursales, una aquí en Madrid, en Pozuelo, junto con el edificio de Fujitsu España, y otra en Israel. El grupo en el que yo trabajo y que dirijo es un grupo interdisciplinar. Estamos hablando de gente que tiene experiencia en ingeniería de software en Japón, en Reino Unido, que tiene experiencia en biología, tenemos gente de biología, de bioquímica y en mi caso que yo soy del área de física, que no tiene mucho que ver con el área sanitaria. Pero esto nos permite poder trabajar y tener diferentes dimensiones a la hora de desarrollar estrategias innovativas. Y lo que yo os voy a contar aquí son 2 casos de uso y 2 herramientas en las que estamos desarrollando, que utilizan inteligencia artificial. Una es para diagnóstico genético y otra es aplicada a diagnóstico clínico, especialmente en el ámbito de patología. Y la primera es de clasificación de variantes genéticas, utilizando herramientas de inteligencia artificial aplicados a cáncer hereditario. Esta herramienta la estamos validando en colaboración con gente de IDIS, con investigadores de IDIS en Santiago de Compostela y también con gente del Departamento de Oncología del CHUO, del Hospital Clínico Universitario de Orense. Básicamente, nuestro predictor de patogenicidad es un grafo de conocimiento que está construido a partir de múltiples bases de datos y que nos permite entrenar un modelo propietario para la predicción de la patogenicidad y que nos genera una explicación de la predicción en lenguaje natural. Esto permite al genetista leer la información en la que nosotros nos hemos basado para dar esa predicción. Cuando trajimos esta herramienta de Japón, que inicialmente se había validado en cáncer hematológico, la prueba inicial que hicimos con nuestros colaboradores en Galicia fue: ¿podemos predecir variantes a futuro? Es el reto que nos han planteado. La variación inicial había sido en cáncer hematológico y cuando vinimos aquí la gente con la que trabajábamos tenía experiencia en cáncer en tumores sólidos y nos decían, bueno, sospechamos que vuestra herramienta a lo mejor no es válida. Entonces, os ponemos como reto que nos hagáis una predicción, pues si vuestro modelo ha sido entrenado con ClinVar 2020, no sé si estáis familiarizados con ClinVar, pero es una base de datos de variantes germinales, donde los clínicos van subiendo información acerca de la patogenicidad de esa variante. En algunas ocasiones no hay información sobre la variante, se sube la variante y es una variante de significado incierto que no saben si tiene contribución o no al desarrollo del tumor. Y en otros casos es bien conocida, pasa por un panel de expertos y esa variante se utiliza en la práctica clínica bien como patogénica o como benigna. Entonces, el reto era, sí, con vuestro modelo entrenado en 2020 somos capaces de predecir variantes que hayan sido reclasificadas en el 2023. Si hubiésemos utilizado el modelo en ese año, si hubiésemos sido capaces de reclasificar esas variantes y hacer una predicción correcta de esas variantes. Entonces, el reto para desarrollar o para tener un dataset de testeo, lo que hicimos fue ir a ClinVar 2020 y a ClinVar 2023, coger en ClinVar 2023 aquellas variantes que habían sido o que habían cambiado de significancia con respecto a ClinVar 2020 y hacer ese listado, pero no todas las variantes, solo coger aquellas que estuviesen en práctica clínica, que tuviesen review status mayor que 2 en ClinVar, que quiere decir o han pasado por un panel de expertos o están ya implementadas en la práctica clínica. Y después teníamos que hacer un filtrado de genes relacionados con cáncer hereditario. Hemos seleccionado 38 genes que están relacionados con diferentes enfermedades de cáncer.
Y el reto principal era, vale, ¿seremos capaces de predecir o no? Como os había contado, y en caso de que seamos capaces de predecir, ¿cuál es nuestra tasa de acierto? Y los resultados fueron relativamente buenos, creo yo, o bastante buenos, diría. La mayoría de las variantes que habían cambiado de significancia las hemos predicho correctamente. El 98% de las patogénicas tiene una predicción correcta y el 94% de las benignas tiene una predicción correcta. Ahora, lo que estamos intentando es validar de algún modo que esta clasificación que nosotros hemos hecho se pueda implementar en la práctica clínica. Y al mismo tiempo que ver cuáles son las ventajas que puede darnos este algoritmo. Por ejemplo, nosotros podemos predecir una variante en décimas de segundo. Entonces, por ejemplo, predecir 30.000 variantes nos puede tomar un tiempo de 1 hora aproximadamente. Esto permite que si tienes muchas variantes para filtrar, que nosotros podemos hacer un filtro rápido de esas variantes y darte un resultado rápido. Pero no solo que te podemos dar el resultado, sino que podemos hacer un retrieval de la base de datos y que te podamos dar información, una explicación de por qué estamos haciendo esa clasificación. Que después el genetista puede utilizar de manera que él crea conveniente. Y al mismo tiempo darle una pista al genetista, porque a veces cuando hablamos con ellos nos dicen, bueno, hay variantes que yo sí sigo los criterios de ACMG para clasificación de variantes genéticas. La clasificación es casi como patogénica, pero al final me queda una variante de significancia incierta. Y cuando hablas con el clínico te dice, tengo una variante de significancia incierta, pero tengo una familia que tiene 4 o 5 casos que han sido en donde se ha heredado la enfermedad. Pero tengo una mutación que es de significancia incierta, entonces no puedo asociarla al desarrollo o no de la enfermedad. ¿Qué hago con esto? Porque a priori, para mí como clínico, esta variante debería ser patogénica, pero el genetista, con la información que tiene, dice, no debería. Entonces, nuestro algoritmo, en esos casos, en la mayoría de los casos, esa variante resulta ser patogénica para nosotros. Entonces, creemos que podríamos utilizar el algoritmo como una herramienta de estratificación de pacientes. Es decir, dar una clasificación donde podamos ayudar tanto al genetista como al clínico a hacer el seguimiento de familias en riesgo de desarrollar cáncer hereditario. Y la siguiente herramienta de la que os voy a hablar es una herramienta de clasificación de tipos de cáncer. Ahora era cáncer hereditario, ahora pasamos ya a tumores ya desarrollados en el paciente, donde tenemos imagen médica y vamos a hacer una clasificación de esa imagen. Pero no utilizamos solo la imagen médica para la clasificación del tipo de cáncer. Vamos a utilizar datos multimodales para la clasificación del tipo de cáncer. Básicamente, esta colaboración se ha hecho, perdón, que se me ha pasado, y debo decirlo, se ha hecho en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, es un proyecto de colaboración que tenemos con ellos. Ellos estaban trabajando en modelos multilayer, de multicapa, y nosotros teníamos un proyecto dedicado a multimodalidad. Entonces, la idea es, sabemos que en el proceso clínico de diagnóstico intervienen diferentes fuentes de datos, escoger diferentes fuentes de datos, como pueden ser datos de secuenciación, datos de expresión, información genética, perdón, información clínica que puedes tener del paciente o imagen patológica. Y estos datos convertirlos en un grafo y a partir de ahí introducir en el modelo diferentes modalidades. Cada modalidad va a una de las capas y ver interacciones entre las capas con un grafo de conocimiento y hacer una predicción. Esta predicción es para decirte la tipología de cáncer en este caso, pero se podría utilizar para otro tipo de modelos, como hacer otro tipo de modelos predictivos, como de riesgo o de relapse. En principio nos resulta bastante útil y ahora os muestro por qué. El problema que teníamos es la conexión entre las capas, entre los modelos. Para eso utilizamos lo que llamamos información verificada, que es un knowledge graph que nos relaciona o acumula información de las posibles relaciones que pueda haber, por ejemplo, entre genética y la imagen que vamos a procesar. Entonces, por ejemplo, este es un caso simplificado, metemos una imagen de patología, metemos también información de secuenciación y al final le damos una clasificación del tipo de cáncer y una explicación de por qué creemos que es ese tipo de cáncer.
A modo de ejemplo, hemos probado el modelo en 2 subtipos de cáncer, en cáncer de pulmón y en cáncer de mama. Como fuentes de entrada en el cáncer de pulmón hemos utilizado Whole Slide Image y también información de CNVs de secuenciación. Y detectamos 2 tipos de clases de cáncer de pulmón, que serían adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas. Y después tenemos también otro caso, que es el caso de cáncer de mama, aplicado a 4 tipos de cáncer de mama, que es el luminal A, el B, el producido por HER2 y también el cáncer basal. Y en el modelo de clasificación, como podéis ver, hemos tomado referencias de la literatura de cuál sería el baseline de performance de los modelos y en todos los casos, combinando modalidades, mejoramos la performance y está por encima del estado del arte. Entonces, esto al final, cuando tú tienes la clasificación, como no se puede ver muy bien aquí en la imagen, pero lo que hacemos es tenemos el grafo y una zona resaltada dentro de la imagen que podemos expandir y darte información de por qué creemos que es esa tipología de tumor. Bueno, si queréis, después en la presentación, en el stand que tenemos aquí en Fujitsu, si queréis, pues podemos haceros una demo y podemos ver la demo con vosotros o podemos discutirlo un poco más. Y bueno, esto es todo por mi parte. Cualquier cosa ya os digo, pues en el stand pues lo hablamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Diana y... Diana y Raúl. Y bueno, es increíble, nos ha sobrado tiempo. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Me imagino que si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues nada, simplemente por hacer un pequeño repaso. Gracias a T-Systems porque nos ha introducido en el mundo del registro, del dato, de la necesidad de cuidar esa calidad de dato, de normalizarlo, para poderle sacar valor y después poder, con ese valor y ese conocimiento, gestionar mejor las alergias y efectos adversos. Después, Roche nos ha llevado ya directamente a la explotación. Gracias al poder de predicción podemos prevenir y gestionar mejor esa enfermedad, como es la diabetes tan prevalente, porque bueno, yo creo que si levantamos la mano, los que somos diabéticos a lo mejor no, pero prediabéticos creo que la gran mayoría estamos ya caminito. Pero bueno, en la tercera presentación pues ya hemos hablado de interoperabilidad, ¿vale? La necesidad para poder seguir creciendo con el uso de los datos, datos limpios, datos dispuestos. Para esa explotación hay que cumplir normativas de interoperabilidad y ya la interoperabilidad más allá de lo regional, de lo nacional y de lo europeo, pues necesita infraestructuras, procedimientos, guías, ¿vale? Que todos queremos cumplir para que todos nuestros datos sumen valor, tanto en el uso primario como en el uso secundario. NTT, a ver, la cuarta presentación, Marc, ya nos ha hablado de futuro diagnóstico multimodal y aquí ya es la explosión de la IA, a la imagen, a los informes, aquí ya se abre un mundo en esa anticipación, en el diagnóstico, en la gestión y la necesidad de orquestar estos animalitos que estamos creando, ¿no? Para ayudar a un sistema sanitario muchísimo más inteligente, pero tienen que estar gobernados, ¿cómo no? Por la seguridad del paciente, sus datos y la toma de decisiones, ¿no? De todos los profesionales. Y hemos finalizado ya pues, esta sesión con, yo lo llamaría jugando a ser dioses, con ese diagnóstico genético en mayúsculas, buscando, es muy fuerte, o sea, analizar si soy capaz de predecir lo que no he sido capaz de predecir y con ese acierto pues ya seguir prediciendo esas nuevas variantes es brutal, de verdad, no sé dónde
acabará esto. O sea, muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido pues una sesión con muchísimos contenidos y todos brillantes. Gracias.